El vuelo había resultado tranquilo hasta el momento en que el capitán anunció desde la cabina de vuelo que el avión tendría que atravesar por una gran tormenta. Por favor, ajustense los cinturones de seguridad. Prepárense para una buena sacudida, dijo la voz desde la cabina al finalizar el anuncio. Poco después el avión comenzó a sacudirse violentamente mientras atravesaba la tormenta. Todos los pasajeros parecían tensos y asustados. Todos, excepto una niña sentada en la primera fila de la clase económica. Estaba entretenida haciendo dibujos en la mesa plegable frente a ella. De tanto en tanto miraba por la ventana cuando caía un rayo especialmente impactante, pero luego reanudaba tranquilamente su dibujo. Y cuando llegaron a destino, los pasajeros victoriaron y aplaudieron, muy agradecidos y aliviados de estar nuevamente en tierra. La niñita ya había cerrado su maleta y estaba esperando que la gente bajara del avión, cuando uno de los pasajeros le preguntó si no había tenido miedo. ¿Cómo podía estar tan tranquila durante una tormenta tan grande, mientras el avión se sacudía tanto? No tuve miedo, le dijo la niña sorprendido al señor. Mi papá es el piloto, y yo sabía que me llevaría de vuelta a casa. Ve por tu Biblia, y en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo central, Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este trimestre comenzaremos la serie titulada Descanso en Cristo. Nuestra sociedad del siglo XXI está llena de gente inquieta. La preocupación y la ansiedad combinadas con la incertidumbre sobre el futuro contribuyen a que esta inquietud del alma se haga cada vez más profunda. Y existe una preocupación creciente entre los profesionales de la salud mental por el número cada vez mayor de personas deprimidas que están tratando. Se estima, escucha bien, que hay más de 300 millones de personas deprimidas en nuestro mundo y que la depresión superará a las enfermedades cardíacas como la principal causa de muerte en unas pocas décadas. Y nuestras lecciones de este trimestre, y especialmente la lección de esta semana, la de hoy, se enfocan en la verdadera fuente del descanso y brindan consejos prácticos sobre cómo encontrar descanso en el ajetreo de nuestras vidas. Hoy viajaremos en el tiempo hasta la creación de nuestro mundo, y descubriremos el eterno recordatorio del descanso en Cristo, o sea, el sábado, y recordaremos constantemente la invitación de Cristo a descansar a través de las Escrituras. Solo faltaban 2 horas para que comenzara el sábado. María suspiró mientras inspeccionaba el pequeño departamento. Resulta que los juguetes de los niños seguían tirados por toda la sala de estar, allí todos desparramados. La cocina estaba hecha un desastre. Sara, la hija menor, estaba en cama con fiebre, y ella había aceptado colaborar como recepcionista en la iglesia el día siguiente, lo que significaba que tenía que salir de casa unos 30 minutos antes de lo normal. Ojalá pudiera tener algo de tranquilidad esa mañana, pensó María con mucha nostalgia. Y al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, José, el esposo de María, hacía fila para pagar las compras semanales. El tráfico nuevamente se había vuelto una pesadilla. Las filas de las cajas eran largas. Parecía que a todos se les había ocurrido hacer compras en ese momento. Necesito descansar, no puedo seguir así, refunfuñó José por dentro. Tiene que haber algo más en esta vida. Por eso, amados, la pregunta es, ¿cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? Vayamos a los comienzos. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Nos dice la Escritura: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Incluso antes de que la humanidad se lanzara a una estresante una vida autoimpuesta, ¿verdad?, de estrés, Dios estableció un marcador
una forma vívida de refrescar nuestra memoria. Este día sería un momento de detenerse y disfrutar deliberadamente de la vida. Dios quería asegurarse de que la invitación pudiera resistir la prueba del tiempo. Y por eso desde el principio entrelazó el descanso sabático en la estructura misma del tiempo. Siempre estaría la invitación una y otra vez a una reparadora celebración de la creación cada séptimo día. Cabía esperar que con todos los dispositivos que nos ahorran trabajos actualmente, ¿verdad?, estuviésemos menos cansados físicamente que la gente de hace 200 años, por ejemplo. Pero en realidad el descanso parece escasear en la actualidad. Tú y yo lo sabemos. Incluso los momentos fuera del horario de trabajo se dedican a una actividad frenética. Siempre parece que de alguna manera estamos estresados. No importa cuánto logremos hacer, siempre hay más y más por hacer. ¿Te ha ocurrido esto? A todos nos ocurre. Las investigaciones también muestran que dormimos menos que muchos y muchos dependen mayormente de la cafeína para continuar. Aunque tenemos teléfonos móviles más rápidos, computadoras y ordenadores más rápidos, conexiones a Internet más rápidas, parece que nunca tenemos suficiente tiempo. Veamos, amados, ahora lo que enseñan los siguientes pasajes sobre por qué es importante descansar. Él les dijo: venid vosotros aparte a un desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. 6 días trabajarás, y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico. Incorporó ciclos en el tiempo, la noche y el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. Reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo a descansar. Al fin y al cabo, el mandamiento del sábado no es simplemente una sugerencia. Es un mandamiento, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿qué puedes hacer para enriquecer tu experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos, tanto física como espiritualmente? Amados, la falta de sueño y el agotamiento por el sobreesfuerzo físico son problemas reales. Sin embargo, lo más preocupante es cuando sentimos que andamos con el tanque emocional vacío, ¿verdad? Y por supuesto, cuando la falta de sueño se suma a las pruebas emocionales, podemos desanimarnos terriblemente. Baruc, el escriba de Jeremías, debió haberse sentido así a menudo durante los últimos años turbulentos de Jerusalén, antes del caos. El sufrimiento y los estragos que seguirían a la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. Estaba deprimido. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 45, versículo 2. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. ¿Puedes imaginarte cómo te sentirías si Dios te enviara un mensaje personalizado? Baruc recibió un mensaje directamente del trono de Dios, que constituye un buen resumen de cómo se siente la gente cuando se queda sin nada. Por todo lo que leemos en las Escrituras sobre este periodo, es evidente que las quejas de Baruc no eran lamentos superficiales. Él tenía buenas razones para sentirse desanimado y también emocionalmente agotado. Estaban ocurriendo cosas terribles, cosas muy malas, y vendrían cosas peores. Pero había luz al final del túnel de Baruc. Dios preservaría la vida de Baruc incluso en medio de la destrucción y del exilio y en medio de la pérdida. Por cierto, todos necesitamos descansar, y por eso es que un tema como este se encuentra en toda la Biblia.
aunque Dios nos creó para la actividad, esa actividad debe estar equilibrada por el descanso. El Antiguo Testamento, escrito en hebreo, por ejemplo, incluye una serie de términos que denotan reposo. Veámoslo. La descripción del reposo en el séptimo día, recién creado en Génesis. Vamos a la palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros. Nos dice así. Allí en Génesis 2, 2 y 3 utiliza la palabra Sabbat, que quiere decir cesar la obra, descansar. También algunos traducen como tomar vacaciones, que es la forma verbal del sustantivo sábado. Y la referencia a la actividad del reposo de Dios en el séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea nuak, que es otra forma verbal importante es yakat, que quiere decir estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo. Se usa también en Josué 11, donde se describe como que la tierra descansa de la guerra después de la conquista iniciada por Josué. El término a menudo parece indicar paz. Esto está en los libros de Josué y Jueces. Y hay otro verbo que se llama el verbo raga. También se usa para indicar descanso. En las advertencias contra la desobediencia allí en Deuteronomio, Dios es muy claro en cuanto a que debemos ser obedientes. Dios dice a Israel que no encontrará descanso en el exilio. ¿Sabes tú que el mismo verbo aparece también en forma causativa en Jeremías 50, 34, al describir la incapacidad de brindar descanso? Esta larga, pero aunque incompleta lista de diferentes verbos hebreos que denotan descanso, nos ayudan a entender el cuadro general, el concepto teológico del reposo, que no está ligado a una o dos palabras en particular, sino que es un concepto muy abarcante. Nosotros descansamos en forma individual y también colectiva. El descanso nos afecta física, social y emocionalmente. Y no se limita al sábado solamente. Bueno, veamos ahora el descanso en el Nuevo Testamento. Porque una forma verbal que a menudo se encuentra en el Nuevo Testamento es anapauo, que quiere decir descansar, relajarse, renovarse. Se usa en una de las declaraciones más famosas, más hermosas de Jesús, San Mateo 11, 28, y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede referirse al descanso físico, pero otro verbo que también utiliza para indicar reposo es hesichazo. Hesichazo. Describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Pero también se utiliza para describir una vida serena y puede indicar que alguien que no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado, enmudecido. Cuando en Hebreos 4:4, por ejemplo, describe el descanso de la creación de Dios en el séptimo día, utiliza el verbo katapauo, que quiere decir hacer cesar, brindar descanso, descansar. Bien, solamente para que tengas un concepto de lo abarcante, lo que Dios quiere implicar cuando nos dice descanso. Ahora leeré los siguientes versículos y notemos por qué Jesús dijo a sus discípulos que se apartaran a descansar y considerando las muchas oportunidades misioneras que tenían en ese momento. Dios dijo, no, apártense un momento a descansar. Veamos Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Fíjate, en el contexto más amplio de Marcos 6 dice, venid vosotros aparte y descansad un poco. No está formulado como una invitación, ¿verdad? Se expresa en forma de imperativo, que es una orden o un mandato. Porque Jesús estaba preocupado por sus discípulos, por su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero, al que Jesús los había enviado de dos en dos, ¿recuerdas?
Y Marcos 6:30 describe su entusiasmo al regresar. Debieron haber tenido el corazón rebosante. Maestro, hicimos esto y lo otro. Querían compartir sus victorias y sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús detiene todo llamándolos primero a descansar. ¿No fue eso lo primero que hizo Dios una vez que terminó este planeta? Es más que el descanso físico. Y Marcos incluye una nota explicativa, dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Te suena conocida esta historia? ¿Hacemos eco en nuestras vidas de lo que pasó a ellos y nos pasa a nosotros? Amado, estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Era para ellos y lo es para nosotros. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional, planificando periodos de descanso. ¿Y sabes qué? Me estoy predicando a mí mismo en este momento. Yo también lo necesito practicar esto. Pregunto, ¿cuáles son las formas de ayudar y aliviar al pastor o anciano de tu iglesia local o cualquiera que conozca podría estar agotado por hacer la obra del Señor? ¿Hay gente más dedicada que otras? Ora por ellos. ¿Qué podrías hacer para expresar tu agradecimiento y ayudar a esta persona realmente a descansar, recuperarse? Bien, repasemos la historia de alguien que no encontraba descanso y ¿qué es lo que hizo para andar como un errante, un peregrino? Son varios versículos. Sígueme, por favor, está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 12. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido a Aarón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Amados, el texto bíblico no indica explícitamente por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Pero nosotros sabemos por qué. ¿Sabes qué comenta mi autora favorita, Elena de White, lo siguiente, referente a este caso? Patriarcas y Profetas. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía, como muchos sienten hoy, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propios méritos. Triste lo que ocurrió y no encontró descanso. Y cuando Dios le dijo que sería errante y extranjero en la tierra, no es que Dios lo haya decidido así, más bien eso sucedió como resultado de sus actos pecaminosos y su desobediencia. Al no encontrar descanso en Dios, Caín descubrió que no podía hallar verdadero descanso de ninguna otra forma. La palabra hebrea traducida como mirar con agrado también podría traducirse como mirar de cerca, considerar cuidadosamente. El énfasis de la mirada cuidadosa y cercana de Dios no está tanto en la ofrenda, sino más bien en la actitud del oferente.
El rechazo de Dios a la ofrenda del fruto de Caín no es una reacción arbitraria de un Dios caprichoso. No, más bien describe el proceso de considerar y sopesar cuidadosamente el carácter, las actitudes y las motivaciones de quien trae la ofrenda. Este es un buen ejemplo del juicio investigador. Bueno, los siguientes versículos describen la reacción de Caín al juicio de Dios. Génesis 4, 13 al 17. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos. Es que no podemos huir de Dios. Podemos huir de cualquier persona, de la sociedad, de la policía, de quien sea, pero nunca podemos escapar de Dios. Es que tratamos de llenar el anhelo de la gracia divina con otras cosas, relaciones humanas o una vida demasiado ocupada. Y Caín comenzó a ocuparse, comenzó a construir una dinastía y una ciudad. Ambos son grandes logros y hablan de determinación y energía, pero si se trata de una dinastía impía y una ciudad rebelde, en última instancia no llegarán a nada. Van derecho al caos, es la fórmula para el fracaso. Incluso si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, como suele pasar, ¿cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? Este hermoso comentario de Ellen G. White nos dice lo siguiente: en la estima de los rabinos, el sumum de la religión era estar siempre en bulliciosa actividad. Ellos dependían de alguna realización externa para manifestar su piedad superior. Así separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Todavía existen los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres llegan a tener éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, existe el peligro de que confíen en los planes y los métodos humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, a la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Descansemos en el Señor. Amados, la presión constante de estar pendiente de las cosas, estar disponible ya sea física o virtualmente, todo el tiempo, y tratar de vivir de acuerdo con los ideales que no son realistas ni dados por Dios, puede llegar a enfermar a algunas personas, emocional y físicamente, y también espiritualmente. Por eso pregunto, tu iglesia, ¿cómo puede convertirse en un lugar acogedor para personas agotadas y cansadas que anhelan descansar? ¿Es posible que estemos demasiado ocupados incluso haciendo las buenas cosas para Dios? En 1899 se batió un récord de velocidad. En realidad, alguien había recorrido 63.15 kilómetros por hora en un automóvil, ¿te imaginas? Y vivió para contarlo. Hoy, por supuesto, los coches van mucho más rápido que eso. Hasta incluso la velocidad mínima en algunos lugares. Y la velocidad de los procesadores en nuestros teléfonos móviles es mucho más rápida que las grandes computadoras más rápidas hace una generación, o yo diría hace 30 años atrás, yo recuerdo. Y los viajes aéreos son cada vez más rápidos de lo que solían ser. Y cada vez son más veloces y llegamos antes a destino.
La cuestión es que casi todo lo que hacemos hoy se hace más rápido que en el pasado. Y sin embargo, ¿qué? Todavía andamos apurados y sin descanso suficiente. ¿Qué debería decirnos eso sobre la naturaleza humana básica? ¿Y por qué Dios dio tanta importancia al descanso? Que es uno de los mandamientos de paso. Reflexiona en esta idea de que incluso en el Edén, antes del pecado, se había instituido el reposo sabático. Dios hizo provisión, ¿verdad? Además de la interesante implicación teológica de esta verdad, pregunto, ¿qué debería decirnos acerca de cuán necesario era el descanso incluso en un mundo perfecto y sin pecado? Resumamos el estudio y hagamos algunas aplicaciones. El estudio de hoy nos brinda al menos 3 lecciones prácticas para la vida diaria. Número 1. Cuando estamos demasiado ocupados para descansar en el cuidado amoroso de nuestro Creador, nuestras vidas se llenan de estrés y de ansiedad. Este estrés puede provocar enfermedades físicas y angustia emocional. Número 2. Nuestro Creador nos ha diseñado para descansar. Este descanso es más que un descanso físico, por importante que sea. Este descanso es una paz mental que proviene de creer en su palabra, confiar en sus promesas y entrar en la bendición de su reposo sabático. Y número 3, que resume la lección, vivir la vida separada de nuestro Creador, como lo simboliza la experiencia de Caín, solo frustra nuestros intentos de tener paz interior y gozo duradero. No hay paz para los impíos, dice la palabra. El descanso viene de tener una relación de confianza con aquel que nos hizo. Es que en Cristo hay reposo. En sus promesas hay seguridad. En su presencia estamos libres de ansiedad, preocupación y cuidado. Que esa sea nuestra experiencia. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por presentarnos este tema tan claro a través de toda la Escritura. Aceptamos el desafío en nuestra vida tan ocupada de entrar al reposo que tú nos ofreces, tanto física, mental como espiritualmente. Bendícenos al hacerlo. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.